Damos gracias a Dios, hermanos, por una mañana más y un momento más de estudio de la Santísima Palabra de Dios. Esta mañana, mis estimados hermanos, continuamos con el estudio respecto a la lucha que tiene el cristiano con las dos naturalezas. Hemos hablado que esta lucha es de todos los cristianos. Es una lucha a la cual ningún cristiano está exento. Es una lucha que ha llevado a centenares de miles de cristianos a la frustración, al desánimo y a la caída estrepitosa en las tentaciones. Hermanos, sin lugar a dudas, que esta lucha es la más encarnizada, la más despiadada, y es una lucha que es sin cuartel, es una lucha que se libra a las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una lucha entre las dos naturalezas. Hemos hablado, mis estimados hermanos, de que hay la idea de que cuando Cristo salva a una persona, extirpa de alguna manera a una de esas naturalezas, a la cual llamaremos la naturaleza pecaminosa. Y si bien el Señor Jesucristo nos libró de su poder, pero la naturaleza pecaminosa aún continúa en nuestros miembros. Es fácilmente reconocible cuando la naturaleza aún continúa en nuestros miembros, porque inmediatamente lo comprobamos cuando queremos hacer algo para Dios, e inmediatamente nuestra antigua naturaleza domina nuestros miembros, los esclaviza y los lleva a hacer la voluntad del pecado que está en nuestros miembros. Y basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que hay hermanos que frente a la lucha de las dos naturalezas han preferido que sea la carne quien gane a la nueva naturaleza que es del Espíritu. Por ejemplo, la nueva naturaleza quiere gozarse en la ley de Dios, quiere cantar, quiere venir al culto, quiere orar, pero inmediatamente la antigua naturaleza esclaviza no solamente las manos, los pies, sino el cerebro, y comienza a dominar el cuerpo del cristiano. Prueba de ello, las bancas vacías, las sillas vacías en los pies. ¿Cómo es que ocurrió eso? La antigua naturaleza, si tuviéramos que ponerle una calificación, tendríamos que ponerle un 10 en la mayoría de los cristianos. La guerra de las dos naturalezas. De allí que es importante que nosotros sepamos, hermanos, que estamos en una lucha con dos naturalezas y nosotros somos los responsables. Que triunfe la carne o que triunfe el Espíritu. Dijimos que cuando permitimos que sea el Espíritu Santo quien triunfe, vamos a ser cristianos felices, dichosos, siempre con ganas de ir al culto, siempre con ganas de leer, orar, cantar, testificar de Cristo. Pero el día que decidimos que sea la naturaleza antigua, este cuerpo, estos miembros, este cerebro, la que domine a los deseos de la nueva naturaleza del Espíritu, ese día el cristiano se vuelve frío, indiferente, rebelde, desobediente. Y ese día van a venir grandes fracasos, tanto físicos como espirituales, en la vida de ese cristiano.
De ahí el triunfo de la antigua naturaleza o el triunfo de la nueva naturaleza decidirán la clase de cristianos que nosotros seamos. La guerra de las dos naturalezas. Ningún cristiano está exento. Inclusive el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 23 decía lo siguiente, y quiero que tome nota de esto. Si al apóstol Pablo le pasaba, imagínense si no le pasa a cualquier cristiano. Con mayor razón cuando apenas van creyendo en el Señor Jesucristo. Si le pasa a un cristiano ya de años en el Evangelio como era Pablo, que no le puede pasar a alguien que apenas ha comenzado a andar en la vida cristiana. De ahí que tristemente vemos a hermanitos nuevos, y no solamente nuevos, aún ya con años en el Evangelio, caer en la lucha de las dos naturalezas. Dice el apóstol Pablo, porque según el hombre interior, ¿quién será el hombre interior? Lo hemos dicho, es la nueva naturaleza del Espíritu Santo. La recibimos el día que vinimos a Cristo. Ese día comenzamos a vivir una nueva vida. Pero la antigua vida aún se quedó y tiene ganas de esclavizar la mente, las manos, los pies, los ojos, los oídos, los pies del nuevo convertido. ¿Cuál es el objetivo? Hacerlo desobediente y rebelde contra Dios, indiferente, frío en las cosas de Dios. Esto lo veía el apóstol San Pablo cuando él escribía este texto en Romanos 7, 22 al 23. Él decía, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. El cristiano quiere deleitarse en la ley de Dios. Quiere ir al culto. Yo en este momento puedo asegurar que todos los que faltaron al templo hoy en las diferentes iglesias, ayer querían venir al culto. Sin embargo, en el transcurso de ese tiempo, de ese lapso, para hoy, domingo, hubo una lucha encarnizada y ganó la carne. Y luego queremos que Dios nos bendiga. Dios solamente bendice a aquel que hace triunfante al Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, yo quiero deleitarme en la ley de Cristo. Quiero deleitarme en la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Veo otra ley de nuestra vida. ¿Cuál es esa ley? La ley de la antigua naturaleza. La antigua naturaleza se levanta y viene contra el cristiano y le quita todos los deseos de adorar al Señor. Le quita el deseo de ir al culto. Le pone 1000 pretextos para ir al culto. No es que para ir al tianguis o para ir a cualquier a otro lugar no hay ningún pretexto. Pero para ir al culto hay cientos y cientos de pretextos. El calor, el polvo, el aire, el frío, la lluvia, los problemas, o las dificultades, o la escasez, o la necesidad. Dice el apóstol Pablo, a mí me pasa lo mismo. Cuando más ganas tengo de adorar al Señor y deleitarme en su palabra, encuentro una ley que empieza a atarme mis pies y más un viento ata mis manos, ata mi corazón, mis sentimientos, hasta que llega a mi cerebro, y así atadito, completamente esclavizado, me conduce para complacer los deseos de este cuerpo pecaminoso que tengo. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Dice qué? Se revela. No. A la antigua naturaleza no le gusta nada que tengamos nuestro cuerpo ahorita aquí en el culto.
Por eso mete hasta sueños en el culto. Y pone en nuestra mente que el pastor y los cantos y todo lo demás se está tardando demasiado. Hay cristianos que su carne les hace sentir que el culto es un infierno. Hermanos, el apóstol Pablo pasaba por lo mismo. Tanto es así que él llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la guerra de las dos naturalezas. Se desarrolla en el corazón de todos los cristianos. Los únicos que están libres de esta guerra son los inconversos, porque ellos no tienen la naturaleza de Cristo, pero el cristiano sí tiene la naturaleza del nuevo nacimiento. La guerra de las dos naturalezas es el título de nuestro estudio. Y estoy muy contento porque ustedes estén aquí esta mañana y también los que nos miran a través de las redes sociales. La guerra de las dos naturalezas. Hoy vamos a pensar un poquito en lo que el cristiano debe comprender. Esto es para cristianos. ¿Por qué existe esa guerra? Yo que más quisiera, hermanos, que el día que Dios me salvó, Él me hubiera quitado mi antigua naturaleza, me hubiera borrado los pensamientos que aún están en este cerebro, estas manos, estos pies, me hubiera hecho una especie como de robot, que con que Dios aplanara un botón, y de inmediato, puntual a las 10 de la mañana en el culto, tanto en la mañana como en la tarde. Con solo Dios aplanar un botón, el cristiano de rodillas orando, cantando, leyendo Biblia, porque con solo aplanar un botón, el cristiano pudiera hacer frente a cualquier problema, dificultad, por fuerte que este fuera, y que el cristiano permaneciera firme, como dice el cántico, firme hacia adelante, que eso es una frase que es muy difícil cuando permitimos que la carne domine a nuestro espíritu, a la nueva naturaleza. ¿Por qué sucede eso? Es la gran pregunta. ¿Por qué tiene que el cristiano que sucumbir ante la guerra de la naturaleza carnal? ¿Y por qué no siempre el espíritu es el que gana? Porque si fuera el espíritu quien ganara esa lucha, en este momento los templos estarían a reventar por escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué sucede eso? Esta mañana vamos a comprender la razón por qué existe la naturaleza pecaminosa y cómo es que recibimos la naturaleza nueva, la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Lo que el cristiano debe comprender respecto a la antigua naturaleza, vamos a ver eso primero. Debemos comprender, mis estimados hermanos, que todo ser humano, aún antes de nacer, ya trae consigo la naturaleza caída y pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no es algo que nos llegó después, ya cuando tuvimos 8, 9 o los 18 años de edad, cuando ya dice uno, ahora ya me mando solo. Hay muchos que piensan que hasta los 18 años es cuando ya, entonces sí. Y llega el joven que cumple sus 18 años y dice, ahora sí, ya nadie me manda, ni el pastor, ni mis padres,
ni siquiera el presidente ni las autoridades. Me mando solo. Bueno, eso es algo muy lógico en el mundo perdido. Pero resulta que si somos cristianos, si tenemos a alguien que nos manda, así tengamos 10, 15 o 18, 20 o 30 años más. Pero ¿cómo es que Cristo no siempre es el que nos manda? Siempre somos nosotros los que nos mandamos. Hoy no voy al culto. Hoy no leo Biblia. Ya me cansé de las predicaciones de ese pastor Chaparro. ¡Qué largo predica! ¡Qué cántico! Hay muchos cristianos que mejor prefieren la diversión dentro de las iglesias. Que muchas iglesias que hoy están así es porque hay diversión dentro de las iglesias. Pero cuando se habla de Biblia, todos se van. Recuerdo que en cierta ocasión me invitaron. Había 4 conjuntos musicales tocando. Cada uno se tomó sus 2 horas. De manera que ahí estuvimos en ese culto 8 horas. Y la música dando a todo lo que daba. Había un grupo que yo no estoy nada en contra de eso, pero este grupo se dedicaba a danzar en frente, ¿verdad? Al final ya me toca a mí dar la palabra, y cuando el pastor anuncia que había llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, es como si nos hubiera dicho: ya pueden retirarse. Uno a uno se fueron saliendo después de que el templo estaba así a reventar. ¿Qué pasa ahí? Que la carne, nuestra antigua naturaleza, elige qué es lo que quiere. Y muchos piensan que escuchar música es algo que agrada al Espíritu Santo. Si bien Dios habita en la alabanza de su pueblo, pero Dios exige que el pueblo escudriñe la palabra de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra. David decía: oh, cuánto amo yo tu ley. David era un cantante famosísimo, muy talentoso, pero él decía: oh, cuánto amo yo mis cánticos que siempre canto. Él decía: cuánto amo yo tu ley, cada día es mi meditación. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel, que la que destila del panal. Si eso fuera lo que sintiéramos, hermanos, los templos estarían así a reventar, con los ojos bien abiertos, mirando lo que está diciendo el pastor. Claro, los pastores que predican la sana doctrina, la palabra de Dios. ¿Pero por qué no pasa eso? Bueno, es que desde antes de nacer ya cargábamos a cuestas la naturaleza caída y pecaminosa. Y quiero que leamos esto en la palabra de Dios, Salmo 51:5. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Y vaya que es David quien está escribiendo esto. Uno diría: David, el escritor de los salmos, el gran rey David. Dios mismo dijo: he encontrado un varón conforme a mi corazón. Tanto fue así que Dios mismo dijo: voy a levantar un reinado de David, el cual será eterno. Sin embargo, David exclamó con tristeza cuando vio que por más que él quería adorar al Señor, estar en el culto, cantar, orar, testificar, triunfar sobre las tentaciones, sobre las aflicciones, sobre las pruebas, lo primerito que hacía David era caer, y caer de manera horripilante.
Y después de haber tenido una caída tan espantosa, vergonzosa, horripilante, David exclamó: ahora comprendo que desde antes que naciera yo ya traía la antigua naturaleza que me domina, me esclaviza y me lleva cautivo a la ley del pecado, como dice el apóstol Pablo. David lo dijo de esta manera: he aquí, en maldad he sido formado. ¿Cómo fue formado nuestro cuerpo? Por causa de la naturaleza caída de Adán. Nuestro cuerpo es formado en pecado, en maldad. Ya es malo el cuerpo. Ese cuerpecito que apenas está latiendo. Desde el momento mismo de la concepción, en pecado me concibió mi madre. ¿Se da cuenta? Ya el pecado viene impregnado en aquel futuro ser que va a nacer. De ahí que, porque el niño apenas va naciendo y ya se sabe enojar. ¿Sí? Y tan pronto tiene ya dominio de sus manos, sabe golpear. Tan pronto tiene dominio de sus pies, sabe patear. Y tan pronto tiene dominio de su boquita, ya sabe, como decimos nosotros, rezongar, decir malas palabras contra su papá, sus hermanos. Y uno dice: ¿quién enseñó? Es que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De ahí que es muy importante que el niño, en cuanto tiene uso de razón, debe aceptar a Jesucristo. Y por supuesto que a partir de ahí también inicia la guerra de las dos naturalezas. Qué triste, qué lamentable que siempre tengamos que cargar con esa antigua naturaleza y que sea la que más favorecemos para que triunfe sobre la naturaleza del Espíritu. Que sea la que cada domingo miles de cristianos favorecen para no estar en sus iglesias adorando al Señor, sirviendo. Hay muchos cristianos que en lugar de estar en culto, en este momento están viendo tele o durmiendo o haciendo cualquier otra cosa. Y yo no los culpo. La antigua naturaleza culto. Hermanos, ante esta triste situación, nos preguntamos: ¿cómo se originó la naturaleza caída y pecaminosa que aún antes de nacer ya la traemos? ¿Quién la hizo? ¿Quién la creó? ¿Por qué existe? Quiero que notemos algo, mis estimados hermanos, respecto a esta pregunta de que cómo se originó la naturaleza caída y pecaminosa. Hay quienes creen que fue Dios quien creó el pecado. Sí he escuchado personas que dicen: yo no quería pecar, pero Dios la puso enfrente de mí, ¿qué podía yo hacer? Yo quería ir al culto, pero el solazo estaba bien fuerte.
Yo quería leer Biblia, pero mis ojos no me funcionan. Hay quienes creen que Dios creó el pecado. Estaba mirando un comentario en el YouTube que dice: si Dios no quería que Adán y Eva pecaran, ¿por qué puso el fruto prohibido? Si Dios no quería que adulterara, ¿por qué puso a ese hombre? ¿Por qué puso a esa mujer? ¿Lo que piensan? Personas que se autojustifican a sí mismas y piensan que su pecado es algo liviano, de nada importante, cuando su aberración ha sido espantosa, horrible, abominable, detestable, asquerosa delante de Dios. ¿Por qué un cristiano, una persona puede pecar y vivir tan campante, pasearse tan campante, no sentir ningún remordimiento? ¿Por qué? Porque creen que Dios es el que puso el pecado enfrente. Entonces Dios es el único culpable. Por cierto, cuando Dios viene con Adán, le dice a Adán y Eva: ¿dónde están? ¿Verdad que comieron del fruto prohibido? Y le pregunta a Adán: ¿por qué me desobedeciste? Y Adán, que piensa que es que yo no tengo la culpa. Si tú no me hubieras puesto a esta mujer a mi lado, ¿no? Así le dice: la mujer que tú me trajiste. Si quieres juzgar algo en mi vida, a esa mujer debes castigar. ¿Sí? En cierto modo, pues Adán, para él tenía toda la razón. Adán podía presumir que él andaba bien tranquilo. De pronto llega a donde era su casa y encuentra que Eva ya ha comido el fruto prohibido y que le ha guardado lonche de ese mismo fruto. De manera que Adán dice: yo no soy culpable. Si tú no me hubieras traído a esta mujer, yo estaría feliz como antes. Y Adán es el primero en decir: tú eres el creador del pecado, Dios. Primero pusiste el árbol, luego pusiste a la mujer, y yo qué podía hacer. Me dio y yo comí. Pero también la mujer tiene una excusa. Dios se encara entonces a la mujer y le dice: ¿por qué hiciste esto? Y la mujer dice: si tú me hubieras hecho a la serpiente. ¿Se da cuenta? Cuando se piensa que Dios es el que creó el mal, siempre hay pretextos para justificar lo aberrante, lo vergonzoso, sucio, asqueroso que es el pecado. La mujer simplemente dice: Dios, acuérdate que hiciste una serpiente. Yo estaba tranquila, pero la serpiente me tentó. Es bien fácil, cuando un cristiano cae en pecado, echarle la culpa a Satanás y él sentirse libre. Es que fue Satanás. Si tienes que culpar a alguien, es Satanás a quien debes culpar. Lo que pasaba con Eva: la serpiente me engañó. ¿Pero cómo es que la engañó? ¿Quién la mandó a estar hablando con serpientes?
el pecado del adulterio siempre comienza por no guardar su distancia contra aquello que significa pecado. Y llega un momento cuando la persona prefiere estar con el pecado conscientemente, con todos sus sentidos y cuerpos. No puede decir que Satanás la engañó, porque lo que hizo, lo hizo conscientemente con sus 5 sentidos. Así de triste y de vergonzosa es la antigua naturaleza. ¿Por qué la esposa no puede ser fiel al esposo? Porque el esposo no puede ser fiel a su esposa. Y aún en cristianos, porque prefirieron que la antigua naturaleza triunfara vergonzosamente sobre el Espíritu Santo. Y llegan incluso a pensar que fue Dios el que permitió eso. Por tanto, no siente ningún remordimiento. Adán y Eva no sentían ningún remordimiento. Adán decía fue la mujer. La mujer decía fue la serpiente. Pero Dios, cuando tiene que castigar el pecado, castiga a los 3. Dios no admite ningún pretexto. Cuando Dios va a castigar, lo va a hacer con los 3 personas. Adán le dice, al polvo volverás, porque del polvo fuiste tomado, porque la paga del pecado es muerte, y el alma que peca debe morir. A Eva le dice, aparte de que vas a morir también, vas a sufrir lo indecible, y a partir de hoy tu vida no va a ser de libertad sino de sometimiento. De la serpiente, Dios le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, hasta que venga alguien que va a herirte en la cabeza. Por supuesto que aquella serpiente no era una serpiente natural, era el mismo Satanás, que había metido el pecado en la humanidad. Y a partir de ese momento, la antigua naturaleza comenzó a dominar al mundo entero. Pero es increíble, hermanos, en nuestro tiempo moderno hay a quienes aún siguen pensando que Dios es el que creó el pecado. Pero eso es algo imposible. Dios es completamente santo. Dios creó un mundo perfecto y un hombre perfecto, una mujer perfecta. Dios creó hombre y mujer perfectos, tan perfectos que les dio eternidad de espíritu y de alma. Génesis capítulo 1, el versículo 27, dice la palabra de Dios lo siguiente: y creó Dios al hombre. Vean esto. ¿A imagen de quién fue creado el hombre? A imagen de Dios. ¿Qué mejor imagen? A semejanza de Dios. Dios es trino y el hombre también es trino. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Dios es eterno y creó al hombre con alma eterna.
Lo que muere es el cuerpo, pero el alma sigue viviendo. De ahí que es muy importante saber dónde pasar la eternidad. Pero es un hecho, que Dios creó al hombre a su imagen, y no es cualquier imagen, es la imagen del Dios eterno. Dios quería que cada hombre fuera un espejo de Dios mismo. Pero el pecado vino a arruinar esa imagen. Y lo que se conocía como la imagen de Dios en el ser humano, después del pecado se convirtió en la imagen de la antigua naturaleza pecaminosa. Hoy el hombre sin Dios, sin esperanza, no es hecho a la imagen de Dios. Primero porque el hombre está sometido a muerte eterna. No solamente muerte física, sino muerte eterna. Qué bueno que los cristianos Dios se restableció esa imagen. Si bien los cristianos algún momento vamos a partir, pero tenemos eternidad, tenemos vida eterna al lado del Todopoderoso. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Lo repite 2 veces para que sepamos que esto es verdad. Varón y hembra los creó, nada de que raritos por ahí. Porque hay muchas personas que dicen, no, así Dios lo hizo raro. Dios tiene la compasión de esa gente que se cree mujer siendo hombre. O viceversa. Siendo mujer se cree hombre. Relaciones que Dios tiene compasión de él. Porque Dios creó hombre y mujer, varón y hembra. Punto. No está discusión. Además, Dios entonces no creó la naturaleza eterna. Eso debe estar completamente claro en esta mente. Y si el cristiano cae en pecado, en desánimo, en desobediencia, en rebelión contra Dios, toda la culpa recae sobre el cristiano que permitió que su antigua naturaleza triunfara sobre la naturaleza del Espíritu. De ahí que cada cristiano es el manager, es el manejador de uno de los 2 guerreros que están luchando en la arena del corazón. Ya sea la carne para vida, para muerte, o ya sea el espíritu para vida, dice el apóstol San Pablo. La carne siempre lucha por traer muerte. El Espíritu lucha por traer vida y vida en abundancia. Ya casi finalizamos. Todo lo que Dios creó, dice la palabra, era bueno. De manera que concluidamente, en conclusión, Dios no creó el pecado. Dios no creó las tentaciones. Dios no creó la maldad. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:31. ¿Saben lo que dice? La palabra de Dios. Cuando menciona que Dios hizo a Adán y a Eva,
con libertad de obedecer o desobedecer. La pregunta aquí es, como dicen muchos, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué puso el árbol del fruto prohibido? Si Dios sabía que la serpiente iba a hablar y engañar a Eva para que ésta comiera el fruto prohibido y le diera al esposo, ¿por qué Dios creó la serpiente? Otro comentario que veía yo en mis redes sociales, alguien preguntaba y decía, si Dios no quiere que el mundo sea pecador, ¿por qué no mata a Satanás y sus demonios? Si no quiere que Dios terminara con Satanás y sus demonios, este mundo se iba a transformar. Hermanos, ¿por qué Dios no mata a Satanás y demonios? ¿Por qué puso el fruto prohibido ahí, el árbol de fruto prohibido? ¿Por qué creó la serpiente? Porque hizo una mujer y se la trajo a Adán. ¿Sabía Dios que estas personas iban a pecar? Dios sabe todo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Y aquí está la respuesta. Porque Dios no había creado dos robots que le iban a obedecer, tronara o relampagueara, como decimos nosotros. Dios creó dos seres humanos y les dio la libertad para poder decidir. Si Dios no hubiera hecho el árbol de fruto prohibido, si Dios no hubiera hecho la serpiente, y si Dios no hubiera hecho a la mujer, ¿cómo probar que Adán tenía la fuerza de voluntad para obedecer a Dios? Dios creó a Adán con libertad de decisión. Y para que él demostrara que era libre, pues tenía que estar frente a la tentación. Para que así Adán demostrara si iba a permitir que el Espíritu Santo triunfara sobre la tentación o que su carne se diera frente al pecado. Y todos ya conocemos la triste historia. Adán prefirió solapar el pecado de su esposa, pero no solamente solaparlo, participar, comiendo del fruto prohibido. Ahora, ¿qué decir de Eva? ¿Fue creada perfecta, una mujer perfecta? Por supuesto que sí. Dios mismo la creó de una de las costillas de Adán. Pero la creó con libertad para decidir. Por eso colocó a la serpiente allí, para que con palabras bonitas la fuera seduciendo. ¿No es así como llega el pecado de la mujer y de la fornicación? Porque un hombre comenzó a hablarle bonito a la esposa de alguien más. Y aquí esposa dominada por su carne pecaminosa cayó. ¿Sí? Triste que pasa en el mundo, pero vergonzoso que pasa entre los cristianos. Tanto Adán como Eva tenían la libertad para decidir. O pecaban
o se mantenían en santidad para Dios. Tenían la libertad para obedecer. Pero al igual que centenares de miles de cristianos, y no vamos a hablar de unos porque ellos están bajo el doctrinismo. Estamos hablando de cristianos que dicen que tienen la naturaleza del Espíritu Santo en sus vidas y que oran y cantan, leen Biblia y van al culto. Miles de sus cristianos han sido derrotados por su naturaleza pecaminosa, cometiendo, dice el apóstol Pablo, actos vergonzosos que hasta dan vergüenza expresar con palabras. Pero lo cierto es que Dios hizo a Adán y a Eva y a todo hombre con libertad de obedecer o desobedecer. Dios no creó autómatas. Dios creó personas con libre voluntad. Génesis capítulo 3, versículo 6. Que dice ahí una palabra. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer. Quiero que noten esto. ¿Por dónde entra el pecado? Por los ojos. Una esposa que en lugar de ver a su esposo comienza a ver a alguien más y le presta más atención a alguien más que a su propio esposo. El pobre esposo tal vez estando trabajando. Decía yo, es triste que pase en el mundo, pero es vergonzoso y asqueroso que pase en alguien que dice que es cristiano. Y vio a la mujer. Un cántico que se les enseña a los niños dice: cuidadito esos ojitos lo que ven. Muchas veces pensamos que es un cántico para niños, pero no es para niños nada más, es para hermanos adultos. Gracias a esos ojitos que se fijaron en alguien más, como adulterio, fornicación, y nos dicen, y luego el asqueroso divorcio, que no es otra cosa sino fruto del pecado. Pero hay cristianos que aún piensan que el divorcio es algo justicia, cuando Dios fue terminante respecto a lo que Dios unió. ¿Qué dice? Ningún hombre lo separa. Pero hay pastores que piensan que eso es normal. Hay pastores que se han divorciado y casado infinidad de veces. ¿Por qué sucede eso? Porque no es el Espíritu Santo quien ha triunfado en esas vidas. Es la carne que ha sometido a cristianos y aún a pastores. ¿Vio la mujer que el árbol era? ¿Qué les decía yo? Dice uno de los pasajes de la palabra, dice: hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Sí. ¿A quién nos llaman bueno? Al adulterio, a la fornicación y a toda clase de pecado que viene derivado de eso. Te dice que la mujer, cuando ve al árbol, ¿qué viene a su mente? Era bueno. ¡Era bueno! ¿Por qué Dios dice que es malo? Eso es lo que luego viene la carne así. Lo que dice que corta es exagerado. Eso que dice que es malo, mira, es bueno. Total, adulteras, ¿qué va a pasar? ¿Qué tu esposa te va a dejar? Bueno, si es bueno, a lo mejor te perdona, ¿cierto? Pero
Si te deja, ¿qué pasa? Va a buscar a alguien más. Todo eso pasó por la mente de Eva. Está frente al árbol, a la tentación, al pecado. Y algo en su mente dice, mira, está bonito, está más guapo que tu esposo. ¿Sí o no? Pero no está tu lado. Dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era comer. ¿Para qué? Para disfrutar. Es que yo no disfruto con mi esposo. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Lo que yo quiero enseñarles a ustedes, mis estimados hermanos, es que la antigua naturaleza es horripilante, es asquerosa, es vergonzosa, es odiosa. Como odioso y vergonzoso y asqueroso es el pecado, cualquiera de ellos. Y vio la mujer. Aquí usted puede quitar la palabra árbol y poner el pecado que usted quiere. Y vio la mujer que la adulterio le gusta el hombre. Para disfrutar la fornicación de un hijo, la avaricia, la lujuria. Y que era agradable. Otra vez se menciona a nosotros. Con frecuencia hay personas que comentan en las redes sociales y dicen, es que yo lo comencé a hacer, de primero sí me daba vergüenza, pero ya después era normal. Es más, hasta llegué a pensar que tenía yo 2 esposos. Bueno, lo que esconde es tu pasado. Vio la mujer que era árbol hermoso, tipo de hermoso, bueno para disfrutar. Además era disfrutar. Nada que ver con el viejo que está acá. Y árbol codiciable. Horrible, qué vergonzoso, qué asqueroso es la antigua naturaleza. Y todavía si hay cristianos que alimentan a la antigua naturaleza para que ella sea la que domine al cristiano y le haga ser desobediente delante de Dios. Por razón el apóstol Pablo decía, hagan morir al viejo hombre con sus hechos. Comenzaba con este pecado, adulterio, fornicación y inmundicia. ¿Qué más dice la palabra? Con este versículo finalizado. Era codiciable. Había una atracción. Codiciar quiere decir que hay una atracción. Solamente está pensando en ese pecado. Y pienso que no fue a la primera vez que Eva tomó el fruto. Ya había pasado varias veces por ese fruto y siempre escuchaba la serpiente diciendo, no le buscas a Dios. Mira, el árbol está bonito, tú puedes disfrutar. Tal vez el primer día, el segundo día, el tercer día. Pero de pronto la mujer empezó a sentir codicia. Algo la atraía, que ya no podía ir a ninguna otra parte que no fuera ir hacia el pecado. Ese era codiciable.
además llegó a pensar que estaba actuando inteligente, que era lista, que era lo mejor que había hecho en su vida. Eso de estar obedeciendo a Dios y que haciendo nada más la voluntad de Dios, eso es anticuado, es para ese pastor chaparro. Pero yo debo hacer lo que a mí me gusta. Y si a mí me gusta hacer aquello, lo voy a hacer. Porque el chaparro, pastor chaparro, se cree que usted dice aquí. ¿Qué importa? Todo lo que digo se oculta. Y llegó un momento cuando piensan que tienen la sabiduría, hicieron algo sabio. Y es cuando ya el pecado se vuelve algo tan normal. Después ya no hay voluntad. Tan es normal que come y todavía piensa que eso que ha comido hay que compartirlo con el pobre esposo que va a dar con todo. Y que él participa. Se ha escuchado a personas, y no estamos hablando de lo que quisiera estar hablando de pinturas, no estamos bajo el dominio de Satanás. Estamos hablando de cristianos. Y a mí me da de veras cosa hablar de cristianos. Que cuando han cometido el pecado del adulterio son capaces de decirle al esposo: tú también tienes derecho a tu felicidad. Yo lo hice, y tú también. Es más, te voy a dejar libre con el divorcio para que así seas libre. Esto es lo que llegó a hacer Eva con Adán. Después de que ella había pecado, llega con el esposo y dice: yo ya no sé. Tú haz lo mismo. ¿Para qué te enojas? Entonces que Adán de primero se debe haber enojado. La mujer dice: vamos, tú puedes hacerlo. También tú puedes hacerlo. Y ahí es donde Adán tuvo que tomar una determinación. Gloria a Dios doy por cada cristiano que ha triunfado sobre esa aberrante tentación que significa enfrentarse al pecado más horrible en la vida cristiana, que es la desobediencia contra Dios. Pero muchos cristianos han sucumbido. Y de ahí que hasta pastores hay que viven, ya tienen varios matrimonios, casados una y otra vez. Eso es lo que significa cuando la mujer viene. Después de haber ella comido, llega cuando va a darle eso. Ya cometí el pecado, porque Dios dice que no cometerás adulterio, no hurtarás, no fornicarás, no. Yo no cometí, yo no pasó nada. Sí, de primero sentía cierta vergüenza, pero mira, ahora como si nada. ¿No te gusta? Pues mira, está el pecado, puedes tú intentarlo también. Y Cristo me dijo: Adán fue seducido al pecado. Dice la palabra
y dio también a su marido. Vean, ¿por qué estoy haciendo referencia al matrimonio? Porque es al matrimonio al que Satanás le gusta atacar mucho. No dice fue y le dio al perro o al gato, no. Fue y le dio al marido, al esposo, aquel a quien según ella amaba demasiado. Fue al que pasó a perjudicar de manera aberrante, vergonzosa, asquerosa. Dice la palabra que dio también a su marido, el cual comió, el cual también, viendo que su esposa había caído en semejante aberración, pues el esposo dijo: ¿qué pasa? Y de ahí que doy gracias a Dios por cristianos que se han mantenido fuertes, porque significa ser fuertes después de que alguien ha sido lastimado horripilantemente por él. Hermanos, la desobediencia originó la naturaleza del pecado y de la muerte. No fue Dios, fue la naturaleza pecaminosa, la desobediencia a Dios y su palabra. Eso fue. Para la próxima semana, los hermanos, estaremos hablando más cosas respecto al origen de la naturaleza pecaminosa que aún está en nuestra vida. Recuerden, la guerra de las dos naturalezas aún continúa en el corazón de cada cristiano. Al igual que Adán, vamos a permitir que sea el Espíritu quien triunfe, vamos a permitir que el pecado sea quien triunfe. Al igual que Eva, vamos a permitir que nuestros ojos sean engañados y que lleguemos a codiciar las cosas del pecado y que incluso estemos dispuestos a dañar al ser querido. O vamos a permitir que sea el Espíritu Santo quien triunfe sobre la carne y haga de nuestras vidas vidas de victoria. Lo último es lo que yo deseo para todos ustedes: que cada uno de ustedes sea victorioso en su vida cristiana. Porque es doloroso, mis estimados hermanos, es doloroso cuando la antigua naturaleza triunfa, porque el pecado es doloroso, dañino, perjudicial, asqueroso, vergonzoso, cuando logra triunfar en la vida de Dios. Lo hace un cristiano indiferente, lo hace un cristiano que no siente ningún remordimiento por el pecado, lo hace un cristiano que me da como que tantas puede hacer lo que quiere, puede vivir tranquilamente, incluso puede incitar a alguien más a cometer el mismo pecado. Lo vimos con él. Dios nos libre. Vamos a orar. Padre eterno, esta mañana hemos hablado de lo triste, de lo vergonzoso que es ser dominado por la antigua naturaleza. Las lágrimas, la tristeza, el desconsuelo, la frustración, la amargura, lo desagradable que es cuando la antigua naturaleza, el pecado, logra triunfar sobre la vida de un cristiano. Hemos visto también que el pecado es contagioso, contamina el matrimonio, contaminó aquel primer matrimonio.
Y dice que Adán también se ofendió. Nosotros solamente queremos pedirte tu ayuda cuando tengamos que enfrentar tan espantosa guerra de las cosas naturales. Y que siempre, Señor, nos permita ser triunfantes y victoriosos frente a nuestra propia carne, frente a nuestra propia antigua naturaleza. Queremos que sea la nueva naturaleza de Cristo siempre en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Continuamos. Jesús por gracia me